Buenas tardes a todos y bienvenidos. Y nos gustaría que compartiésemos juntos un tiempo de oración, un breve tiempo de oración, aquel que lo desee hacer en voz alta, el que no en silencio, desde nuestro sitio. Y recordamos lo que dice en el versículo de Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hay mucha gente llorando en Siria, en Turquía, en muchas partes del mundo, pero especialmente nos duele toda esta situación que están viviendo por esta catástrofe tan grande. Así que vamos como iglesia a orar juntos por todos ellos, todos los que sufren y todos los que están ayudando también en estas labores tan difíciles. Padre, queremos como iglesia, Señor, en este momento solidarizarnos con aquellos que más sufren, Señor, con aquellos que en Turquía, en Siria han perdido seres queridos, Señor, y están transitando por momentos de desesperación, Señor, de devastación. Señor, rogamos por tu misericordia, Señor, derramada todavía en ese lugar de lloro y de sufrimiento, Señor. Dándote las gracias por los milagros que hemos visto en esta semana, por aquellas vidas que han podido ser rescatadas. Pero obviamente lamentándonos, Señor, por tanta pérdida y tanto dolor, Señor. Pedimos que tu misericordia, Señor, sea derramada en ese lugar. Tu gracia, Señor, y que en medio del dolor podamos elevar nuestros ojos al cielo y buscarte a ti, Señor, como fuente de consuelo y de esperanza en esa situación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Os invitamos a que participemos en este tiempo de alabanza y de adoración. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad.
el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, porque tú has permitido traernos aquí esta tarde, Señor, para seguir bendiciendo tu nombre, Señor, al yo soy como que tú eres, Señor, el que gobierna la tierra, a los gobiernos, las guerras, los terremotos, todo lo dominas tú, Señor. Y te pido, Señor, que en esta tarde estés tú presente aquí, Señor, para dirigir tu palabra a través de la boca de Samuel, Señor. Esperamos, Señor, que sea de bendición y que tú nos abras la mente y el corazón para entenderla, Señor. Te pido, Señor, que tú aligeres los pasos de las personas, de nuestros hermanos que faltan, Padre, que ellos también necesitan, Señor, el comunicarse contigo, el estar aquí, oyendo tu palabra, Señor. Te pido que tú, oh Señor, dirijas la alabanza, las lecturas que se hacen de tu palabra, las ofrendas. Bendice también el culto de los niños abajo. Y te pido, Señor, que tú sigas siendo nuestra fortaleza y nuestro espíritu andante por aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente,
ante ti se postran, bañados en tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 la gloria de tu nombre, publican tus obras en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Y es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas. Primero vamos a orar. Alabado seas Dios, Dios y Padre, Dios del cielo y de la tierra y el Todopoderoso, y que aquí moras entre tu pueblo y aquí estás presente entre nosotros. Gracias, Señor, por tantos cuidados que tú tienes con nosotros, porque nos das abrigo, nos das alimento, nos das tantas cosas, Señor, y queremos devolverte parte de ellas, mi Dios. Señor, que estas ofrendas, estos diezmos, sirvan para que tu palabra sea extendida en este pueblo y en los alrededores, y seamos sal, seamos luz a este lugar, mi Dios. Gracias
por todo lo que tú nos das, Señor, empezando por la vida y por todas tantas cosas que no podemos ni enumerar, Señor. Gracias por tus cuidados, por tus miradas de amor, mi Dios. Sigue bendiciendo, sigue tocando corazones, mi Dios, en Cristo Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Santifícanos, santifícanos, santifícanos en tu verdad. Santifícanos, santifícanos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Santifícanos, santifícanos, santifícanos en tu verdad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me entrego. A ti, el todopoderoso,
Podemos sentarnos. Pues en ese mismo espíritu de alabanza, de adoración al Señor tan hermoso, vamos a poner la palabra también en sus manos y vamos a pedir su dirección, su bendición en esta tarde. Oremos al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, te rogamos que abras nuestros oídos, Padre, que pongas alerta a todos nuestros sentidos, Padre, para que podamos recibir de ti el alimento que tú quieres darnos en esta tarde a través de Samuel. Te rogamos que en él pongas las palabras de vida, Padre, que nosotros podamos escucharla para poder luego sacarla fuera de aquí y poder hacer lo que tú nos mandas en cada momento de nuestras vidas. Te pido bendiciones sobre él, sobre toda la Iglesia, Padre, y sobre toda tu obra. En el nombre de tu Hijo amado, amén. El título de este mensaje, queridos hermanos y amigos, es el mismo que podemos leer en la mayoría de las Biblias en el encabezado del pasaje de 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Allí estamos en esa lectura y en esa exposición sistemática de la hermosa epístola del apóstol Pablo. Y el título reza así: la vida que agrada a Dios. Pero bien podría titularse también la santidad de vida, o incluso de forma más explícita, la conducta sexual del cristiano. Pues este es el tema que trata el apóstol Pablo aquí en concreto. Ahora, nuestro mundo, tal como el mundo de los apóstoles, es uno que está muy alejado de la voluntad de Dios en cuestiones de sexualidad. Es un mundo quebrantado y desviado en dicha área por causa de la caída y del pecado. Y como decía un autor, David Paul Tripp, la locura sexual está a la orden del día, el desvarío es total, todos los valores morales se han trastocado, el pecado en esta área de la vida es evidente. Allá donde uno mire, se rinde adoración al Dios del sexo y el placer fuera de las normas de Dios, fuera del ámbito de la relación de compromiso matrimonial. El hombre, tomando las palabras del apóstol Pablo, el ser humano en sí mismo, vive de acuerdo a sus instintos, sus bajos deseos y pasiones, haciendo la voluntad de sus pensamientos. La mayor parte de la cultura contemporánea, queridos hermanos, en cualquiera de sus disciplinas, de sus artes, a través de los medios de comunicación y de entretenimiento, desde las funciones teatrales, las salas de exposiciones, hasta la tan popular música reggaetón nacida en la década de los 90 en Puerto Rico, está destinada, la mayor parte de nuestra cultura occidental, está destinada precisamente a promocionar todo tipo de disipación moral. Yo pensaba, también fue así en la época de los primeros cristianos, ¿verdad? Tesalónica estaba llena de templos idólatras y de prácticas perversas a plena luz del día. Los cristianos fueron animados en este ambiente tan hostil y contrario a vivir vidas que agradan a Dios. Ya dice Pablo que los tesalonicenses andaban por ese camino. No obstante, es un camino difícil, no es un camino fácil. Y Pablo les anima para que prosigan adelante, para que no desmayen, para que no desfallezcan y perseveren en el camino. Precisamos de toda la gracia de Dios en nuestra propia debilidad para andar de acuerdo a su palabra. Necesitamos a diario, hermanos, su misericordia mostrada en nuestro camino, andar cerca de Él en dependencia y en oración, pues debemos de estar totalmente de acuerdo a las palabras del profeta.
cuando habla de nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, escribe el profeta Jeremías, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O aquellas palabras del mismo Jesús, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces, en esta tarde nos preguntamos, hermanos, en medio de una sociedad que ha hecho del sexo un ídolo, alejándose del plan original de Dios y que está infestada además de tentación y desenfreno en esta área tan significativa del ser humano. Y teniendo igualmente en cuenta que nuestro corazón es tantas veces uno, orientado a la gratificación, al egoísmo, al mal, ¿cómo podemos perseverar? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿En qué aspectos debemos perseverar? ¿Cuál debe ser nuestra lucha espiritual en este siglo dominado, también hay que decirlo, dominado por el príncipe de este mundo, el maligno? Leemos en esta tarde en 1 Tesalonicenses 4:1-8 y lo hacemos en la versión nueva, versión internacional. Luego descubriremos por qué. Por lo demás, hermanos, os pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigáis progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendisteis de nosotros. De hecho, ya lo estáis practicando. Vosotros sabéis cuáles son las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que seáis santificados, que os apartéis de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejaros llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya os hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien nos da su Espíritu Santo. Hasta aquí la palabra del Señor. Observamos en nuestro texto que, en primer lugar, hermanos, el cristiano persevera en su progreso espiritual. Pablo insta a los creyentes a no dejar de caminar en la senda del discipulado, a no dejar de dar pasos hacia la madurez espiritual, hacia esa vida que agrada a Dios. Y lo hace además con una exhortación urgente. En el primer versículo de nuestro texto, literalmente es un solemne ruego, ¿verdad? Es una súplica con mucha insistencia en el Señor Jesús. Os pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigáis progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendisteis de nosotros. Me gusta, los mismos apóstoles, Pablo, fueron modelos en este camino de discipulado cristiano, de crecimiento hacia la madurez y la meta que no es otra que Cristo Jesús nuestro Señor. Recordaba igualmente aquel texto, aquellas palabras del apóstol a los filipenses, no que lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando a la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que para Pablo no existe algo así como una posición neutro, ¿verdad?, en el camino cristiano o punto muerto, o bien está uno avanzando en el seguimiento de Jesús o bien está retrocediendo. Y este es el peligro que tenemos los cristianos en esta cultura tan secularizada y neopagana. Este es el peligro que tenemos los creyentes en una sociedad cada vez más alejada de Dios y de su voluntad. El camino hacia la madurez en Cristo no es entonces una opción
para el llamado cristiano, sino que además es parte integral, hermanos, de nuestra vocación. Somos llamados, todos, somos llamados a progresar, ¿verdad?, en el camino de la fe, a desarrollarnos en la vida que agrada a Dios. Pablo nos anima con su exhortación, aunque también, dice, lo hace con su ejemplo maravilloso, ¿verdad? En segundo lugar, el cristiano persevera en una vida de santidad. Dice el texto que esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas, nuestra santificación. Entonces tampoco se trata de una opción para los cristianos, ni es un mandamiento para superhéroes de la fe o para una élite de místicos o mártires. Es un mandato para todo creyente. Tal como expresaba hace tiempo ya un evangelista y pastor bautista escocés, Oswald Chambers, quizá más conocido por ese clásico devocional En pos de lo supremo. Él escribe: el destino del hombre no es la felicidad ni la salud, sino la santidad. Dios no es una eterna máquina de bendiciones para los hombres. Él no vino a salvar a los hombres por simple compasión. Vino a salvarlos porque los había creado para ser santos. Santidad significa ser separados por Dios del mundo con su estilo de vida pecaminoso y dedicados, entregados a Dios en cuerpo, mente, alma y espíritu. Y el apóstol Pedro también insiste en su primera carta, ¿verdad?, al respecto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, 1 Pedro 1, 13 y 16. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En una cultura permisiva y corrompida moralmente, esto implica separarnos de todo lo maligno, lo egocéntrico, lo impuro, abstenernos de toda inmoralidad sexual y sumarnos a la vez, ese doble movimiento, sumarnos, adherirnos a la vida gloriosa que Dios tiene con nosotros, siguiendo los valores de su reino. Y esta exhortación que hoy podemos ver en nuestro texto, recordemos, era una común en el primer cristianismo. Es decir, Pablo anima en todas sus epístolas. Leamos todas sus epístolas. En cada una de las epístolas, por cierto, dirigidas a la iglesia, es decir, dirigidas al cristiano, ¿verdad?, anima a vivir a esta, una ética distintiva y distinta, la ética de Cristo Jesús. Y así podemos leer, por ejemplo, ¿verdad?, exhortaciones muy parecidas en Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El mismo apóstol escribe a la iglesia en Colosas, capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, por cuanto habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, Pablo nos anima, hermanos, nos llama a progresar en este camino de santidad, este camino de, dirá Pablo, de renovación de nuestra mente, conforme a la mente de Cristo, Romanos 12:1, a no conformarnos al mundo que nos rodea,
a pelear la buena batalla de la fe también en esta área de la vida. Necesitamos, volveré a repetir en este mensaje, la gracia y el poder de Dios para ello, su misericordia, auxilio y protección. Ahora, en tercer lugar, el cristiano persevera cultivando el fruto del Espíritu, concretamente la templanza. La traducción más acertada del término vaso en griego es keuos, que usa el apóstol Pablo en el versículo 4. No es su propia esposa, como reza Reina Valera 60, sino más bien su propio cuerpo. Y ese es el significado de este término en griego en otros textos que usará el apóstol Pablo y también, por cierto, pues publicidad. Reina Valera 2020, ¿verdad? 2020, pues ya lo traduce de esta manera y también todas las traducciones modernas. De otro modo, entre otros argumentos textuales, hermanos, este texto no iría contemplado para una iglesia en la que obviamente hay también solteros, no solamente casados. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Pablo en este versículo es un llamamiento a cultivar el fruto del Espíritu Santo, en concreto ese dominio propio. Por eso leemos en esta nueva versión internacional o en la versión del 2020 que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejaros llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y es cierto que a este respecto la Escritura, hermanos, tiene exhortaciones en abundancia y especialmente las encontramos en la literatura sapiencial de la palabra, expresamente en el libro de Proverbios, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. No te desvíes a diestra ni a siniestra, decía Salomón, apártate de la maldad. Un destacado gobernante de la historia de la Rusia del siglo XVI, Pedro el Grande, afirmaba con mucha tristeza: he conquistado un imperio, pero no he podido conquistarme a mí mismo. El dominio propio no es una virtud hoy muy apreciada en nuestra sociedad ni predicada en las plazas públicas, justo lo contrario, pero es cierto que formaba parte de la exhortación a la iglesia primitiva, sigue formando parte de la exhortación a la iglesia de hoy, ¿verdad? Y formaba parte del estilo de vida del cristiano. Y Pablo nos dice que es un fruto del Espíritu Santo, es decir, es fruto de la acción de Dios milagrosa, sobrenatural, en la vida del cristiano o de la cristiana. Un hermoso fruto que debemos cultivar. San Agustín, conocemos a San Agustín, Agustín de Hipona, ¿verdad? Luchó como un hombre, lucha contra otro para salvar su vida a fin de liberarse de pecados que estaban fuertemente enraizados en su vida. Si alguien ha leído su testamento, su diario, Confesiones, que está lleno de oraciones, se percatará, su vida estaba en un pozo, ¿verdad?, encadenado de lujuria, sensualidad, lascivia. Dice que mediante el poder del Espíritu, obviamente de la conversión, los venció y Dios le concedió pureza de pensamiento y vida. Este Agustín de Hipona decía, a menos que pueda elevarse por encima de sí mismo, qué miserable es el hombre. Esta es una obra de la gracia de Dios. Esta no es nuestra obra humana, hermanos. Es fruto del poder del Espíritu actuando en nosotros. Es decir, la dependencia de Dios en esta sociedad que nos rodea debe ser absoluta, ¿verdad? Este mensaje quisiera que fuera un mensaje de esperanza. Y es de esperanza para el cristiano porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y porque Cristo triunfó en la cruz. Por eso os digo, dejad que el Espíritu Santo os guíe en la vida, nos dice Pablo, entonces no os dejaréis llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y en cuarto lugar, el cristiano persevera en honestidad con los demás en el temor de Dios. Pablo habla de cómo deben ser las relaciones en el seno de la comunidad cristiana, deben estar presididas siempre por la veracidad, la honestidad, la santidad entre unos y otros, y hacerlo además en el temor de Dios, es decir, teniendo en cuenta la honra y reverencia debida a Dios, ¿verdad? Así como el castigo que Él aplica, dice, a quien desobedece. Así lo expresa
con toda seriedad el apóstol, que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya os hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza, ¿verdad?, a un hombre, sino a Dios, quien nos da su Espíritu Santo. Y estas palabras me recordaban aquellas del Señor Jesús. Hablan por sí solas al respecto de nuestro texto. Palabras duras del Evangelio. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, dice, y que se ahogara en lo profundo del mar. Duro. Hay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Es mejor entrar en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Es mejor entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echados en el fuego, en el infierno de fuego. Es las mismísimas palabras del Señor, ¿verdad? Hermanos, llegamos a la conclusión de este mensaje desde un sentido de misericordia, hermanos, de dolor del cual todos compartimos, pero hay que decir que vivimos en un mundo terriblemente roto en cuanto a las relaciones y a la sexualidad se refiere. Es decir, hay algo que no anda nada bien en nuestra sociedad y en nuestro corazón. Un mundo quebrantado y que anda en oscuridad. Literalmente, como decía este hermano escritor, desquiciado y enloquecido. Un mundo necesitado en toda área de la gracia y la misericordia de Dios, del poder transformador de su Espíritu Santo, de las buenas noticias del Evangelio. Es decir, necesitado del mensaje de la cruz y la resurrección del Señor, así como de la salvación y el perdón maravilloso y perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que se deriva de su obra en el Calvario, hermanos. También la Iglesia del Señor hoy en este mundo difícil y hostil, tan lleno de ídolos, hermanos, y caminos alejados de Dios. Necesitamos del Evangelio de la paz, encontrar la paz del Señor en su Evangelio y refugiarnos en el amor de Dios. Precisamos también con urgencia el poder del Espíritu. La Iglesia del Señor es una iglesia en ese sentido, claro, hay que decirlo, carismática. Sin el Espíritu no damos un solo paso, hermanos. Y de la gracia de Dios, hermanos, que se manifieste en nuestras vidas. Precisamos también escuchar de nuevo las palabras de Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Es decir, regresar con urgencia y decisión, hermanos, a esas disciplinas espirituales de la lectura de la palabra diaria, la meditación de la Escritura, la oración perseverante, la adoración, la obediencia, el servicio cristiano, incluso digo, el ayuno, el silencio y el retiro. Todo ello para crecer en el Señor Jesucristo. Precisamos tomar las armas de la luz. En este mundo de tinieblas para vencer. Y no hay otra manera. Con nuestras propias armas no podremos. Estamos ya derrotados. Pablo nos exhorta hoy como cristianos a perseverar en el camino de la fe y la madurez. No nos detengamos. Si hemos caído, levantémonos. Sigamos adelante. Hay un horizonte que nos espera, que es glorioso, maravilloso. Refúgiate en el Señor Jesús y en su cruz. Nos llama a perseverar en una vida de santidad. Es decir, eso de la santidad no es para los monasterios, los místicos, es para todo cristiano y es nada más, nada menos que reflejar el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida. Nos llama a perseverar entonces y a cultivar el fruto del Espíritu Santo. Es amor, pero ese amor que se manifiesta de tantas maneras hermosas, una de ellas
la templanza, el dominio propio, y perseverar, hermanos, en honestidad con los demás, en el temor de Dios. Y no quisiera terminar este mensaje, ¿verdad?, sin recordar la promesa de Dios, porque es una promesa, pero también es una doxología, hermanos. Hacerla nuestra y ponerla en el centro de nuestro corazón, de nuestra vida. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Muchísimo más, hermanos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga, hermanos, su palabra en esta tarde, en nuestras vidas. Hay un cántico hermoso, es una oración y es el Salmo 51, ¿verdad? Junto con el rey David también le pedimos nosotros al Señor, crea en mí, Señor, un espíritu nuevo, un espíritu recto para adorarte. Puestos en pie, entonamos este cántico al Señor, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos.
Thank you.